¿Sabías que muchos cristianos están perdiendo batallas espirituales sin siquiera darse cuenta? Desafíos diarios, tentaciones constantes y dudas paralizantes son enfrentados por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, lo que pocos saben es que la solución para vencer estas batallas ya está disponible. Más aún, esta solución fue diseñada por Dios como una defensa poderosa contra los ataques del enemigo. Pero aquí está el punto crucial. Esta solución no es automática. No basta con conocerla o mencionarla de vez en cuando. Es necesario vestirla y activarla con entendimiento. Hoy descubrirás el secreto detrás de la victoria espiritual constante. Exploraremos la armadura de Dios, mencionada por Pablo en su carta a los Efesios. Aunque a menudo se ve como una metáfora, en realidad es una guía práctica y transformadora para vivir una vida de fe y victoria diaria. Al final de este texto, sabrás cómo cada pieza de la armadura es esencial para vencer tus luchas, desde desafíos emocionales y tentaciones financieras hasta dudas espirituales. Más que eso, aprenderás a usar cada pieza de manera práctica, activándola como una herramienta poderosa en tu caminar con Dios. Si estás listo para transformar tu vida espiritual y experimentar un nuevo nivel de victoria en tu camino de fe, quédate conmigo hasta el final. Antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen inquebrantables en su fe, mientras que otras se derrumban ante las primeras dificultades? La diferencia radica en cómo cada uno utiliza la armadura de Dios. Ahora bien, si deseas crecer espiritualmente y conocer más sobre las estrategias divinas para vencer tus batallas, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con alguien que necesite este mensaje. La victoria espiritual no ocurre por casualidad. Requiere preparación continua y vigilancia. Imagina a un soldado yendo a la guerra sin sus armas ni protección. De la misma forma, muchos cristianos enfrentan las batallas diarias sin estar adecuadamente preparados. El resultado: se vuelven vulnerables a las trampas del enemigo. El secreto para estar siempre listo es vestirse con la armadura de Dios diariamente. La oración es la clave para esta preparación. Es a través de ella que establecemos una conexión divina, recibiendo fortaleza, discernimiento y dirección. La lectura de la palabra es igualmente esencial, ya que nos arma con verdades que protegen nuestro corazón y mente. Reservar momentos para reflexionar y meditar en la Biblia es como afilar nuestra espada espiritual para las luchas que vendrán. ¿Has pensado en cómo tu rutina puede estar dejándote desprotegido? Muchos comienzan el día sin siquiera orar o meditar en la palabra, y eso abre brechas para los ataques del enemigo. Por otro lado, dedicarse a disciplinas espirituales como el ayuno y la lectura devocional fortalece nuestra armadura contra los desafíos diarios. Al fin y al cabo, cada pieza de la armadura, desde el casco de la salvación hasta la espada del Espíritu, desempeña un papel crucial para mantenernos protegidos. Un ejemplo práctico. Imagina un día en el que comienzas con oración y la lectura de un versículo bíblico. A mitad del día surge un desafío, como una crítica injusta en el trabajo. Pero, porque ya estabas fortalecido espiritualmente, logras responder con sabiduría y paz, en lugar de reaccionar con irritación o desánimo. Eso es la armadura de Dios en acción. Recuerda, vestirse con la armadura no es solo para protección, también es para avanzar en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Por ejemplo, las tentaciones financieras pueden surgir de maneras sutiles, desviando tu atención de los principios cristianos. Pero, cuando estás espiritualmente preparado,
puedes discernir estas trampas y actuar con integridad. El Espíritu Santo es el gran aliado en esta preparación. Nos guía cuando buscamos la presencia de Dios en oración o al leer la palabra. Cada oración hecha es un acto de fe que nos conecta con la protección divina. Cuando mantenemos una vida de oración constante, sentimos la paz de Cristo reinando en nuestros corazones, incluso en las batallas más intensas. ¿Sientes esa paz en tu día a día? Si no, quizás sea el momento de fortalecer tu preparación espiritual para que cuando llegue la tormenta estés firme e inquebrantable. La disciplina espiritual es la base para una vida de victorias constantes. Vestir la armadura de Dios una sola vez y creer que eso será suficiente para siempre es un error común. Así como un guerrero necesita mantener sus armas afiladas y su armadura en buen estado, nosotros, como cristianos, también necesitamos fortalecer nuestra fe diariamente. Esto se logra a través de la lectura de la palabra, la oración y ocasionalmente el ayuno. Piensa en esto. Un atleta no se vuelve excelente sin un entrenamiento constante. De la misma manera, sin la práctica diaria de la disciplina espiritual, somos debilitados y más susceptibles a los ataques del enemigo. La fe, al igual que un músculo, necesita ser ejercitada para mantenerse fuerte. ¿Has intentado crear una rutina espiritual diaria? Apartar un tiempo para meditar en la palabra de Dios, aunque sean solo 10 minutos al día, puede traer cambios significativos. Cada versículo leído y cada oración hecha es como reforzar la armadura que nos protege. Recuerda que, muchas veces, los ataques más peligrosos del enemigo no provienen de grandes desafíos, sino de pequeños pensamientos y tentaciones que, acumulados, pueden llevar a derrotas espirituales. Un ejemplo práctico. Una duda sutil surge sobre tu capacidad de cumplir un propósito dado por Dios. Sin el escudo de la fe o el casco de la salvación, esa duda puede crecer y transformarse en un desánimo profundo. Sin embargo, al estar firme en la palabra y en oración, puedes discernir ese ataque y combatirlo con la verdad divina. Además, la práctica de la disciplina espiritual no se limita a la protección personal. También nos equipa para avanzar y cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Al estar espiritualmente preparados, somos más capaces de resistir las tentaciones, ya sean en el ámbito financiero, emocional o moral. El enemigo es estratégico y sabe dónde somos más vulnerables. Busca puntos débiles en nuestras vidas, ya sea a través de dudas, miedos o tentaciones específicas. Sin embargo, Dios ha provisto la armadura para cubrir exactamente esas áreas de fragilidad. El cinturón de la verdad es una de las primeras defensas contra las mentiras que el enemigo intenta implantar. Cuando estamos firmes en la verdad de la palabra, no somos engañados por falsedades o artimañas que buscan alejarnos de Dios. ¿En qué área de tu vida intenta el enemigo atacarte con mentiras? Tal vez sea tu identidad en Cristo o tu confianza en las promesas de Dios. Vestir el cinturón de la verdad significa estar anclado en lo que Dios dice sobre ti. Otro punto vulnerable es el corazón, que el enemigo intenta atacar a través de la culpa, la vergüenza o el resentimiento. La coraza de justicia es nuestra protección en estos momentos. No se trata de ser perfectos o merecedores, sino de estar cubiertos por la justicia de Cristo. Esto nos recuerda que no somos definidos por nuestros errores, sino por el sacrificio de Jesús. El casco de la salvación protege nuestra mente, el campo de batalla más intenso. Al enemigo le gusta sembrar dudas y pensamientos de derrota. Con el casco, recordamos constantemente que somos redimidos y que las mentiras del enemigo no tienen poder sobre nosotros. Ejemplo práctico.
Piensa en una situación financiera complicada. El enemigo puede intentar convencerte de que Dios no es fiel para proveer. Sin embargo, al levantar el escudo de la fe y apoyarte en las promesas de la palabra, como Filipenses 4:19, encuentras fuerza para confiar y esperar en la provisión divina. Una verdad fundamental en el combate espiritual es que nadie lucha solo. La unidad entre los creyentes es una de las mayores armas contra el enemigo. Jesús nos enseñó que, donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está allí. La oración conjunta y la intercesión son barreras espirituales poderosas contra los ataques malignos. Cuando estás unido a otros cristianos, formas un ejército espiritual. Cada persona aporta dones y experiencias únicas, y juntos se convierten en una fuerza inquebrantable. Esta unidad edifica el cuerpo de Cristo y fortalece la fe de todos. Ejemplo práctico: participar en un grupo de oración o conectarte con amigos que compartan la misma fe puede ser una forma práctica de vivir esta unidad. ¿Has considerado quién puede unirse a ti para orar y fortalecer tu caminar? Además, la unidad nos protege contra las divisiones, que son una de las tácticas preferidas del enemigo. Un ejército dividido es fácilmente derrotado, pero cuando estamos alineados con Dios y con nuestros hermanos, no hay brechas para los ataques del enemigo. ¿Te has involucrado con tu comunidad de fe para fortalecer esta unidad espiritual? La mente es uno de los objetivos preferidos del enemigo. Es allí donde intenta sembrar dudas, miedos y pensamientos destructivos. Por eso, el casco de la salvación es una pieza indispensable de la armadura de Dios. Protege nuestros pensamientos, manteniéndolos alineados con la verdad de nuestra salvación y con las promesas divinas. Cuando usamos el casco de la salvación, recordamos constantemente que pertenecemos a Dios y que nuestra identidad está firme en Cristo. Esto nos blinda contra las acusaciones del enemigo, como la idea de que no somos dignos o que Dios se ha olvidado de nosotros. Ejemplo práctico: imagina que en un momento de crisis te invaden pensamientos de fracaso e insuficiencia. Al recordar tu salvación, declaras con fe: soy una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Esta verdad puede disipar cualquier mentira del enemigo. Además de proteger nuestra mente, el casco de la salvación nos ayuda a renovar nuestros pensamientos diariamente. Esto es esencial porque a menudo el mundo intenta moldearnos a sus patrones. Pero, con el casco, mantenemos nuestra mente enfocada en lo eterno y verdadero. Renovar la mente significa alimentarla con la palabra de Dios, transformando pensamientos negativos en declaraciones de fe y esperanza. ¿Has protegido tu mente contra los ataques del enemigo? ¿Has renovado tus pensamientos con la palabra de Dios diariamente? El cinturón de la verdad es la base de la armadura. Sostiene todas las demás piezas y nos ayuda a mantenernos firmes incluso en situaciones de incertidumbre. Vestir el cinturón de la verdad significa estar anclados en la palabra de Dios, que es la única fuente de verdad absoluta. En el mundo actual, donde tantas mentiras se presentan como verdades, es vital discernir lo que viene de Dios y lo que es engaño. El cinturón de la verdad nos da esa claridad y nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad divina. Además de protegernos contra mentiras externas, el cinturón de la verdad también nos libera de mentiras internas, como aquellas que dicen que no somos lo suficientemente buenos o que nuestros errores nos definen. Al vestir este cinturón, declaramos que somos hijos de Dios, amados y escogidos, y caminamos con confianza. Ejemplo práctico: sustituir pensamientos de duda, como no soy capaz, por verdades bíblicas, como
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esto refuerza nuestra fe y nos mantiene firmes en las promesas de Dios. ¿Estás viviendo de acuerdo con la verdad divina o permites que las mentiras del mundo ocupen espacio en tu mente? El escudo de la fe es una pieza esencial de la armadura de Dios. Nos protege de los dardos de fuego del maligno, Efesios 6:16, que a menudo vienen en forma de miedo, duda o tentación. La fe nos permite mantenernos firmes, confiando en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Levantar el escudo de la fe es un acto intencional. Es elegir confiar en Dios en lugar de ceder al miedo o la ansiedad. Es creer que Él está en control independientemente de la situación. Ejemplo práctico. Imagina que enfrentas una situación financiera difícil. El enemigo puede intentar lanzar dardos de duda, como Dios no va a proveer. Pero al levantar el escudo de la fe, declaras: mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Esta confianza bloquea el ataque y fortalece tu esperanza. Además, el escudo de la fe no es solo individual. Así como los soldados romanos formaban una pared de escudos para protegerse mutuamente, nosotros también podemos unir nuestra fe con la de otros creyentes, creando una barrera espiritual inquebrantable. ¿Has utilizado el escudo de la fe para bloquear los ataques del enemigo? ¿Con quién podrías unir tu fe para enfrentar las batallas juntos? La coraza de justicia es vital para proteger nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones y decisiones. Sin ella, quedamos vulnerables a sentimientos como culpa, vergüenza y condenación, que el enemigo utiliza para desestabilizarnos. La justicia que nos cubre no es nuestra, sino la justicia de Cristo. Esto significa que no necesitamos cargar con el peso de nuestros errores ni intentar justificarnos por nuestra cuenta. Cuando vestimos la coraza de justicia, declaramos que nuestro valor no está en nuestros logros, sino en el sacrificio de Jesús. Ejemplo práctico. En momentos en que te sientes condenado por errores del pasado, recuerda Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad protege tu corazón contra las acusaciones del enemigo. Además de protegernos, la coraza de justicia nos fortalece para vivir de manera íntegra. Cuando estamos cubiertos por la justicia de Cristo, esto se refleja en nuestras actitudes y decisiones, capacitándonos para actuar con gracia y verdad. ¿Has protegido tu corazón con la coraza de justicia? ¿Cómo ha influido en tus decisiones diarias? Los zapatos de la preparación del Evangelio de la Paz son fundamentales en la armadura de Dios. Nos brindan estabilidad y firmeza para caminar en terrenos difíciles, incluso cuando enfrentamos adversidades. Esta paz, que proviene de Cristo, no se basa en las circunstancias, sino en la confianza de que Dios tiene el control. Cuando calzamos los zapatos de la paz, estamos preparados para enfrentar situaciones de conflicto o inestabilidad emocional sin perder la calma. Esto nos permite avanzar en nuestro propósito, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Ejemplo práctico. Durante un momento de desacuerdo en el trabajo o en la familia, en lugar de reaccionar con irritación, eliges responder con sabiduría y serenidad, recordando Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta actitud demuestra la paz de Cristo en acción. Además de sostenernos en momentos de dificultad, los zapatos de la paz también nos equipan para llevar el Evangelio a otras personas. La paz que recibimos de Cristo debe desbordarse hacia quienes nos rodean, siendo un testimonio vivo de la presencia de Dios en nuestras vidas.
¿Has caminado con esta paz diariamente? ¿Has pensado en cómo puedes usarla para influir positivamente en los demás? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva de la armadura. Con ella, no solo nos defendemos, sino que también avanzamos contra las mentiras y los engaños del enemigo. La palabra es viva y eficaz, cortando de raíz las mentiras que el diablo intenta sembrar en nuestra mente y corazón. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo usar esta arma. Cuando fue tentado en el desierto, respondió al enemigo con la palabra de Dios, citando las Escrituras. Esto demuestra que para usar la espada del Espíritu de manera eficaz, debemos estar familiarizados con la palabra, memorizando versículos y meditando en ellos regularmente. Ejemplo práctico. Ante una situación de miedo, declaras: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmos 27:1. Esta declaración no solo fortalece tu fe, sino que también repele los ataques espirituales que intentan paralizarte. Además, la espada del Espíritu no es solo para uso personal. Podemos usarla para animar y ayudar a otras personas. Cuando vemos a alguien a nuestro alrededor enfrentando dificultades, podemos compartir versículos que traigan consuelo y esperanza, fortaleciendo su fe. ¿Has usado la palabra de Dios como tu arma espiritual? ¿Qué versículos tienes guardados en tu corazón para los momentos de batalla? La oración es el elemento que activa toda la armadura de Dios. Sin ella, la armadura se convierte en una estructura inactiva. Es a través de la oración que nos conectamos con el poder de Dios y recibimos dirección y fuerza para enfrentar las batallas espirituales. Orar en el Espíritu significa más que solo repetir palabras. Es estar en profunda comunión con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, pensamientos e intenciones. Muchas veces no sabemos cómo orar, pero Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ejemplo práctico. Comenzar el día con una oración de entrega, pidiendo a Dios discernimiento para las decisiones que se presentarán y fortaleza para superar los desafíos. Esto no solo activa la armadura, sino que también trae una paz que nos acompaña a lo largo del día. Además de fortalecernos, la oración también nos prepara para discernir los planes del enemigo. Nos da claridad para identificar mentiras y trampas, capacitándonos para enfrentarlas con sabiduría. ¿Has separado un tiempo diario para orar en el Espíritu y activar la armadura de Dios en tu vida? Las fortalezas mentales son patrones de pensamiento que nos esclavizan, creados por el enemigo para alejarnos de la verdad de Dios. Estas pueden incluir sentimientos de culpa, insuficiencia, miedo o duda. Para combatir estas fortalezas, necesitamos usar el casco de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. La mente es el campo de batalla más frecuente del enemigo. Él sabe que, si controla nuestros pensamientos, puede influir nuestras emociones y acciones. El casco de la salvación nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo, protegiéndonos de esas mentiras. Ejemplo práctico. Cuando surgen pensamientos de fracaso o indignidad, declaras: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Esta práctica diaria renueva tu mente y alinea tus pensamientos con la verdad de Dios. La espada del Espíritu también es una herramienta poderosa contra las fortalezas mentales. Memorizar y declarar versículos específicos para cada área de dificultad nos ayuda a desmantelar los patrones de pensamiento negativos. ¿Has identificado fortalezas mentales en tu vida? ¿Cómo puedes usar la armadura de Dios para derribarlas?
La armadura de Dios no es solo para los grandes enfrentamientos espirituales, sino también para las batallas del día a día. Muchas veces, estas luchas diarias son más sutiles, apareciendo como pequeños desánimos, decisiones difíciles o situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia y fe. Sin embargo, cuando nos vestimos con la armadura de Dios, estamos listos para lidiar con cualquier situación, grande o pequeña. Las dudas pueden surgir en momentos de incertidumbre. El enemigo intenta sembrar pensamientos de desánimo, haciéndonos cuestionar nuestro propósito o nuestra capacidad. Es en esos momentos cuando el casco de la salvación protege nuestra mente, recordándonos que somos hijos de Dios y que Él nos fortalece. Ejemplo práctico. Durante un día estresante, en el que sientes que tus fuerzas se agotan, recuerdas Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al declarar esta verdad, sientes un renuevo espiritual que te da energía para continuar. La lectura de la palabra también es una herramienta poderosa para enfrentar las pequeñas tentaciones diarias. Por ejemplo, la tentación de responder con irritación a alguien que te trata mal puede ser vencida al recordar Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Has enfrentado tus batallas diarias con la armadura completa? ¿O has dejado brechas que te hacen vulnerable? Las tentaciones diarias frecuentemente vienen disfrazadas de elecciones aparentemente inofensivas. Puede ser algo tan simple como procrastinar una tarea, ignorar un momento de oración o ceder al desánimo. Sin embargo, estas pequeñas decisiones se acumulan y pueden abrir camino a caídas mayores. El escudo de la fe es esencial para bloquear estos ataques. Nos ayuda a recordar que Dios tiene el control, incluso en las situaciones más triviales. Al confiar en sus promesas, encontramos fuerza para resistir las tentaciones y tomar decisiones alineadas con su voluntad. Ejemplo práctico. Sientes ganas de posponer tu tiempo de oración, pero al recordar el compromiso espiritual que asumiste, decides orar, aunque sea brevemente. Esta decisión fortalece tu conexión con Dios y te prepara para el resto del día. Calzar los zapatos de la paz también es vital para superar los conflictos diarios. Estos nos ayudan a reaccionar con serenidad y a ser pacificadores, incluso en ambientes tumultuosos. ¿Has identificado y vencido estas pequeñas tentaciones diarias? ¿Cómo puedes fortalecer tu disciplina espiritual para enfrentarlas? El combate espiritual no debe enfrentarse solo. La unidad entre los cristianos es una de las mayores fuerzas contra el enemigo. Cuando nos unimos en oración y apoyo mutuo, creamos una barrera espiritual que protege a todos. Además, la unidad fortalece nuestra fe. Cuando estamos rodeados de personas que comparten la misma creencia, somos animados a mantenernos firmes, incluso en momentos de dificultad. El enemigo teme la unidad, porque sabe que un ejército de cristianos unidos es inquebrantable. Ejemplo práctico. Participar en un pequeño grupo de estudio bíblico o de oración puede ser una forma práctica de vivir esta unidad. Compartir experiencias e interceder unos por otros fortalece a todos y crea un ambiente de comunión. ¿Has experimentado el poder de la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes fortalecer tu conexión con tu comunidad de fe? La armadura de Dios es más que una metáfora. Es una herramienta espiritual poderosa, diseñada por Dios para protegernos y capacitarnos en nuestro caminar de fe. Cada pieza, desde el cinturón de la verdad hasta la espada del Espíritu, tiene un propósito específico y vital para nuestras batallas diarias y espirituales. Pero vestir la armadura requiere intención. No es algo automático o pasivo. Se necesita compromiso,
disciplina y un deseo sincero de crecer espiritualmente. Cuando nos vestimos con la armadura de Dios, declaramos que estamos listos para enfrentar las batallas y avanzar en nuestro propósito, confiando en que Dios está a nuestro lado. Si aún no has creado el hábito de prepararte espiritualmente todos los días, comienza ahora. Dedica un tiempo para orar, leer la palabra y reflexionar sobre cómo cada pieza de la armadura puede protegerte y fortalecer tu caminar. Ahora, comparte en los comentarios. ¿Qué pieza de la armadura sientes que necesitas fortalecer en tu vida? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que te ayudarán a crecer espiritualmente y vivir la plenitud de la victoria que Dios ha preparado para ti.